Muy buenos días para todos y todas. Estamos hoy dando inicio a nuestro módulo número 10, con nuestro módulo número 10 en el marco del proceso o el ciclo de capacitación 2.0 que iniciamos hace algunos meses. Vamos a dar cierre precisamente al ciclo y pues nuestro propósito, nuestro objetivo principal en el espacio de hoy va a ser realizar un rápido repaso de unos temas muy puntuales que son indudablemente aquellos temas que es necesario que ustedes sigan reforzando, sobre los cuales se requiere que ustedes tengan total claridad y que son temas que pues requieren de entrenamiento, requieren de revisión, requieren de recordación. Y en ese sentido, pues vamos a iniciar como un encuadre con esos conceptos claves respecto al sector de seguridad privada y su relación con los derechos humanos, pero también, por supuesto, con la revisión de esta principal ruta de navegación, que son los principios voluntarios, para a partir de allí eh, avanzar en unos análisis de casos que pues también les van a permitir a ustedes participar, interactuar en la plataforma respecto a las opciones que ustedes consideran, pues digamos, son la manera resolutiva de atender estos casos que están basados en casuística, en situaciones muchas veces reales que se han presentado en algunas de las operaciones, pero también no solamente en la práctica de la compañía y en relación con algunos de los clientes activos en estos momentos, sino que también hacen parte de, de esa sistematización de alguna manera de lo que han sido eh, lecciones aprendidas en cuanto a los retos que en el día a día se asumen en las distintas operaciones. Por supuesto, acá sigue siendo clave volver a esa reflexión respecto a las particularidades que puede tener cada operación, los distintos retos, dependiendo también de la región en la que estemos, o en Bogotá o el territorio en general, ese contexto, pues al cual también le hemos dedicado un tiempo importante en este proceso de capacitación y pues que indudablemente se hace necesario para que ustedes sigan avanzando en esta tarea, además de cumplir con uno de los estándares asociados con altos niveles de entrenamiento y con una de esas pautas de conducta que bien establece y relata lo que son los principios voluntarios. Hemos realizado este recorrido en este ejercicio de estudiar lo que son los derechos humanos y poder reforzar ese componente básico que hemos venido trabajando también desde hace algunas vigencias. Y aquí pues vamos a encontrar todo este encuadre o este panorama general de los temas que hemos abordado. Empezamos con toda una introducción y un enfoque sobre el contexto de los derechos humanos en el sector de seguridad. Vamos a tocar parte de estos temas para no olvidar cuál es esa relación o cuáles son esos principales derechos humanos asociados a la prestación del servicio en el sector de seguridad, cuáles son esas particularidades para el sector de seguridad en relación con las fuerzas del Estado, su carácter de complementariedad, sus límites, sus alcances y, por supuesto, como les mencionaba hace un momento también, esta reflexión y esta pregunta clave alrededor de cuál es esa relación entre los derechos humanos y el sector de seguridad. ¿Por qué la compañía está dedicando y está haciendo un esfuerzo tan importante a que ustedes tengan estas herramientas, a que las incorporen? Y cómo viene siendo también responsabilidad de cada uno de ustedes dentro de este ejercicio contribuir con el cumplimiento de estos estándares y de contribución en la práctica de cara también a lo que establece la norma 18788, que, que pues también ha sido un reto que ha venido liderando la compañía. En nuestro módulo número 2 revisamos todo ese grueso de lo que son los principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, qué es lo que nos dice este estándar, esta ruta de navegación, cuáles son esas pautas de conducta, cuáles son esos indicadores por supuesto, con mucho énfasis en recordar que son determinantes y una ruta o una ABC
específicamente para el sector de seguridad privada, pero sobre todo en relación con los clientes que tenemos para el sector minero energético, recordando y reforzando el hecho de que pues es un estándar que ha sido diseñado para aplicar a los sectores extractivos. Y en ese camino, pues hemos tenido la oportunidad de analizar distintos casos complementarios de lo que puede suceder o presentarse, que nos llevan a tener muy claro qué es lo que establecen estos principios, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector minero. Situaciones concretas para las cuales debemos estar preparados y pues parte de ellas las vamos a revisar en algunos de los casos que por supuesto ustedes van a encontrar en la plataforma. En el módulo 3 dimos un salto para complementar este ciclo y para revisar otros estándares internacionales sobre derechos humanos en la industria de la seguridad privada, y allí nos detuvimos en revisar qué es lo que nos dice el Código Internacional de Conducta para los prestadores de seguridad privada, qué es lo que nos dice el documento de Montreux, cómo se integran y cómo esa visión también nos lleva a tener unos parámetros muy claros en cuanto a unos mínimos que debemos atender sobre el uso de la fuerza, sobre el relacionamiento con el entorno y sobre una visión mucho más amplia respecto a los derechos humanos en nuestros entornos de operación. Continuamos con el módulo 4, en donde ya hicimos una introducción a todo lo que es el proceso de evaluación de riesgos e impactos en derechos humanos en las operaciones de seguridad privada, y allí tuvimos la oportunidad de analizar, y digo la oportunidad en términos muy positivos, de que ustedes pudieran conocer realmente cuáles son los riesgos que han sido identificados para las operaciones de Omnitempus, pero no solamente los riesgos en materia de seguridad, sino los riesgos para los derechos humanos. Y como lo vimos en su momento, esto implica entender que los riesgos con un enfoque de derechos humanos nos muestran, por un lado, cuál es el derecho que puede ser afectado, pero por otro lado, y lo más importante, cuál es la persona o sujeto que puede verse impactado, afectado por un riesgo. Entonces estuvimos revisando esas matrices de riesgos que también les pude compartir a ustedes, que son reales, que hacen parte del ejercicio que internamente adelantó Omnitempus para dar cumplimiento a este estándar y a este mínimo, precisamente porque pues sin hacer un proceso de evaluación de riesgos es absolutamente imposible hacer una gestión oportuna de debida diligencia para prestar el servicio de seguridad. Y pues como también lo hemos visto en nuestros anteriores espacios, el concepto de debida diligencia es clave y es lo más importante para asegurar una actuación oportuna, como su nombre lo indica, siempre de cara a mantener un enfoque preventivo en toda la operación. Y asimismo tuvimos la oportunidad de revisar en nuestro módulo 5 esos desafíos que se presentan para la aplicación de estos estándares sobre derechos humanos en estos entornos complejos. Y ese análisis nos llevó a reconocer cuáles son esos retos que para operaciones vigentes en este momento, como por ejemplo Arauca, Valle de Magdalena Medio, Putumayo, incluso Bogotá, en esta coyuntura, pues también nos llevaron a comprender que estos retos van mucho más allá de tener una información conceptual o técnica respecto a estos estándares, y a entender que allí pues también tenemos una alta responsabilidad para poder asegurar que estamos dando cumplimiento a estos mínimos, y también entender que es un constante aprendizaje, que es un proceso, y que no por el hecho de que hayan ustedes participado en algunas clases y en algunos espacios de taller o seminarios sobre los derechos humanos, se cumple como con ese proceso de capacitación permanente que es necesario que ustedes en su día a día sigan reforzando, sigan con la curiosidad, sobre todo de poder entender cuáles son esos retos que en el día a día y en la práctica se pueden presentar. En este encuadre general, en este resumen, y nos parece importante como traer
condensar en esta introducción todos los temas que hemos estado viendo precisamente para poderlos conectar en ese análisis de casos y que ustedes también tengan plena recordación de que hemos trasegado o avanzado en un proceso que nos llevó en el módulo 6 a plantear esas discusiones alrededor del uso de la fuerza y de la legítima defensa en el sector de seguridad y vigilancia privada. Y estuvimos allí analizando unos casos muy concretos, además porque ha sido uno de los temas que sabemos que más curiosidad o inquietud han generado en ustedes por los riesgos que allí se asumen en lo personal, es decir, cada uno como colaborador dentro del rol que desarrolla. Y en nuestro módulo 7 continuamos con ese análisis de las políticas internas de Omnitempus, y allí estuvimos revisando la política de derechos humanos de Omnitempus, las actualizaciones que se presentaron a partir o a propósito de la 18788, todo lo que significa el proceso de adaptación del sistema de peticiones, quejas y reclamos a un enfoque de derechos humanos, pero asimismo todo lo que significa que ahora la compañía cuente con una política del delator, que era un instrumento pues que no existía y que fue producto precisamente de hacer una adaptación a los procedimientos para asegurar que en caso de que se presente alguna vulneración o alguna situación que pudiera afectar algún derecho humano, existan los procesos y los protocolos para que cualquier persona, cualquier colaborador pueda hacer un reporte con todas las garantías, es decir, sin que sienta que su puesto o su trabajo puede estar en peligro, sin que el resto del grupo pueda tomar algunas represalias por acusarlo precisamente de haber puesto en conocimiento público una situación presentada. Y en nuestro taller número 8 continuamos con esa revisión de las políticas internas de Omnitempus, y allí es necesario que ustedes tengan plena recordación de ese protocolo de relacionamiento con comunidades, de esas pautas y conductas permitidas y no permitidas en ese relacionamiento, pero también de esa política de diversidad con la que cuenta la compañía y, por supuesto, de ese protocolo o procedimiento de conflictos de intereses que también ayuda mucho con todo este concepto de transparencia y que es absolutamente necesario que ustedes lo conozcan para evitar, insistimos mucho pues en este enfoque preventivo, de incurrir en alguna práctica que sea considerada como o reportada o asumida que implique un conflicto de intereses para ustedes y por supuesto para la compañía. Y finalmente, en nuestra clase anterior, en nuestro módulo 9, estuvimos revisando todas esas pautas para el relacionamiento con el entorno, con nuestros stakeholders, con un enfoque muy importante que fue el de mujer y género, y que nos llevó a pensar en esos retos que cada día ustedes están asumiendo también en su operación y que nos lleva a seguir compartiendo unas pautas o un modo de ser que nos ayude a tener plena conciencia de lo que puede ser asumido como una situación de acoso, de los retos que está enfrentando no solamente la compañía, sino todo el sector y todo el país y todo el mundo en cuanto a romper estereotipos y paradigmas sobre la equidad y la igualdad entre géneros. Y pues un tema que también es clave en todo ese ejercicio de relacionamiento en territorio. Con este abrebocas y con este resumen, quiero dejarles plantear nuevamente esta pregunta que ayuda mucho a darle sentido a estos ejercicios de capacitación y a seguir sensibilizándonos sobre la importancia de este tema y sobre la necesidad de que ustedes participen de manera activa también en esta reflexión y en este análisis, y es por qué hablamos de derechos humanos en el sector de seguridad privada. En alguno de nuestros talleres abríamos un espacio de participación, un tablero interactivo, donde ustedes tuvieron la posibilidad de compartir su lectura sobre esta relación que existe entre los derechos humanos y el sector de seguridad privada. Y pues indudablemente aquí hay una conexión clara, precisamente porque es un sector que para su desempeño y en su actuación, en sus operaciones, pues implica altos riesgos.
y máxime en entornos tan complejos como los entornos o los territorios de Colombia y sobre todo algunas regiones en particular. Entonces quiero volver a dejar abierta la reflexión para que ustedes puedan de verdad conectar desde el conocimiento que ustedes tienen de la práctica, cuáles siguen siendo esos retos, cuál es esa relación y por supuesto por qué acá no termina el proceso y sigue siendo necesario reforzar y dar continuidad a este ejercicio de capacitación. Hay unas premisas claves respecto al sector de seguridad y vigilancia privada y pues este repaso y este resumen también es una oportunidad para quizás personas que ingresen nuevas al grupo, para personas que no hayan tenido la oportunidad de estar en vigencias anteriores y que se aporta mucho en este ejercicio de claridad respecto a los límites y los alcances que tiene cada uno de los roles. Aquí vamos a encontrar que los servicios de seguridad y vigilancia privada, y es la primera precisión, son un complemento de la actividad del Estado y que el hecho de que estén sujetos a la Constitución, a la ley, a los convenios internacionales, nos obliga a nosotros a seguir socializando la información respecto a estos estándares internacionales, a este ABC o a este contenido de la Constitución que orienta la práctica de la prestación del servicio y que lo hemos venido viendo respecto a cada uno de los derechos con los que está asociado el sector de vigilancia y seguridad privada y por supuesto a los límites y alcances de su ejercicio. La segunda precisión importante es que los servicios de vigilancia y seguridad privada no reemplazan la actividad de defensa y seguridad por parte de la fuerza pública del Estado. Y pues independientemente de que se pueda asumir algún tipo de em, obviedad en estas premisas, pues resulta que hay gente y pues muchas personas que también pueden estar iniciando en el sector y que requieren tener claridad precisamente sobre estas aclaraciones y en ese sentido sobre esta segunda que nos recuerda que el sector o los servicios de vigilancia y seguridad privada no reemplaza la actividad de defensa y seguridad por parte de la fuerza pública y de entrada pues esto nos pone un límite que también nos lleva a, a ubicarnos y a tener como total claridad sobre esos límites. En tercer lugar, encontramos que estos servicios solo pueden ser prestados por personas previamente autorizadas por el gobierno nacional y asimismo que los servicios de vigilancia y seguridad privado deben estar sujetos a los límites establecidos en la Constitución. Acá hay derivado de este encuadre, hay dos aspectos claves que tienen que ver con ese principio de exclusividad de la fuerza pública y con ese principio de distinción del derecho internacional humanitario, que de alguna manera fueron dos conceptos claves en alguna medida nuevos que pudimos analizar durante este ciclo. Y pues que ustedes encontrarán en sus notas, en sus apuntes y seguramente también en parte de los ejercicios prácticos y en la evaluación que van a encontrar para el módulo 10, pues lo estamos trayendo nuevamente a colación precisamente por ser uno de los más importantes. Y pues por supuesto, estas premisas nos llevan a recordar tres aspectos claves relacionados con ese objetivo y con esa razón de existir o de ser del servicio de vigilancia y seguridad privada. Por un lado, que es complementario. En segundo lugar, que es absolutamente preventivo y ahí de entrada hay un límite que se impone y que lleva a permear todas las actividades que se desarrollen encarnando este rol del sector de seguridad privada y es que es absolutamente preventivo y de colaboración en tanto pues surge y nace para colaborar al mismo tiempo que es complementario con todas estas autoridades de nuestro país precisamente en términos preventivos. Y de aquí, pues además se deriva o se desprende
todo este proceso de nacimiento de lo que son los principios voluntarios y pues fue por la misma necesidad de definir unos mínimos y establecer unas buenas prácticas que, como lo veíamos en nuestra anterior diapositiva, llevaran a garantizar, sobre todo en los sectores extractivos, esa mirada preventiva, esa mirada de complementariedad y siempre, por supuesto, de cara a evitar cualquier afectación sobre los derechos humanos. Entonces, además de esa razón de ser de la existencia del sector de seguridad privada, encontramos que hay una relación directa con los derechos humanos y acá encontramos algunos de los derechos que tienen mayor relación y mayor conexión con el sector de seguridad privada y encontramos el derecho a la vida y a la integridad personal, el derecho a la libertad personal, el derecho a la intimidad personal y familiar y el derecho a asociación y opinión. En el entendido que esto es un resumen, sí los quiero invitar a que ustedes también puedan volver sobre este módulo inicial y poder revisar en detalle ese desglose de esa relación tan estrecha y de esos riesgos de posible aceptación que alcanzamos a ver entre la prestación del servicio y como mínimo estos derechos humanos. No quiero decir y no queremos afirmar que sean los únicos, pero digamos que en estos hay una estrecha relación. Muy bien. Llegamos acá precisamente a este ejercicio o a este resumen más bien, a este componente que nos lleva a revisar nuevamente qué son los principios voluntarios y para eso vamos a ver rápidamente un corto video y posteriormente a revisar ese ABC y los voy a invitar a tener mucha atención y mucha precisión en esta parte del resumen, puesto que acá se derivan, digamos, algunos conceptos claves para que ustedes puedan hacer ese análisis de caso en la plataforma y poder conectar en la práctica estos conceptos. Acabo de escribir una tienda que vi en Instagram y me respondieron con un bot de WhatsApp. En ese momento perdieron una venta. A partir de abril de 2016, Canadá asumirá por segunda vez la presidencia de la Iniciativa de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos. ¿Cuáles son los principios voluntarios? Creada en 2000, la Iniciativa de los Principios Voluntarios involucra a gobiernos, compañías y organizaciones no gubernamentales. Promueve una serie de principios guía para ayudar a las empresas del sector extractivo a proveer seguridad en sus operaciones en una forma que sea respetuosa de los derechos humanos. La iniciativa cuenta con 9 gobiernos miembros: Australia, Canadá, Colombia, Ghana, Países Bajos, Noruega, Suiza, Estados Unidos y el Reino Unido. 29 empresas y 10 organizaciones no gubernamentales con alcance internacional. Los principios voluntarios cubren 3 elementos claves adaptables al ambiente y la situación de cada empresa: evaluación de riesgos, proveedores de seguridad pública, proveedores de seguridad privada. De manera más específica, los principios voluntarios recomiendan a las empresas medidas tales como llevar a cabo una evaluación exhaustiva de riesgos en derechos humanos relacionados con la seguridad, participar adecuadamente con los proveedores de servicios de seguridad pública y privada y las comunidades en contextos complejos, instituir proyecciones de los derechos humanos y entrenamientos de las fuerzas de seguridad públicas y privadas, el desarrollo de sistemas para reportar e investigar las denuncias de violaciones a los derechos humanos. ¿Cuáles son los beneficios de los principios voluntarios? Los principios voluntarios demuestran de manera muy concreta cómo los gobiernos pueden cumplir con su deber de proteger los derechos humanos y cómo las empresas pueden asumir su responsabilidad de respetar estos derechos en el contexto del sector extractivo. Los principios voluntarios ofrecen la oportunidad de participar en el aprendizaje mutuo, favoreciendo un intercambio de buenas prácticas y la búsqueda de soluciones a problemas con otros gobiernos, empresas y ONGs.
Mediante el trabajo conjunto y el intercambio de información, los socios pueden construir confianza y trabajar de modo colaborativo en temas difíciles. Canadá y los principios voluntarios. El gobierno canadiense ha integrado los principios voluntarios en su estrategia de responsabilidad social corporativa desde 2009 y trabaja para promover y aumentar la comprensión de los principios voluntarios y otras normas, directrices y mejores prácticas de RSC. Canadá anima a otros países, empresas y ONGs a unirse a esta iniciativa para beneficiarse de herramientas de implementación, intercambio de información y mejores prácticas en materia de seguridad y derechos humanos. Para más información sobre los principios En los años 90 se multiplicaron las acusaciones a empresas por supuesta complicidad en la violación de derechos humanos, soportada en la búsqueda de formas de garantizarse y proveerse por mano propia su seguridad. Este hecho generó que, en especial en países con altos índices de violencia o incapacidad de los gobiernos por garantizar la seguridad, proliferaran actos de violación a los derechos humanos de las comunidades en el entorno donde operaban las empresas, en especial aquellas dedicadas a la extracción. A raíz de estos hechos y las crecientes denuncias realizadas a nivel mundial, un grupo de gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales en el año 2000 cooperaron en el desarrollo y lanzamiento de un conjunto de principios destinados a guiar a las empresas en el mantenimiento de la seguridad y la protección de sus operaciones dentro de un marco que fomentara el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales, los cuales fueron denominados Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos. Los principios voluntarios tienen como objeto ayudar a las empresas extractivas a mantener la seguridad de sus operaciones, dentro de un marco operativo de garantía del respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales y donde corresponda del derecho internacional humanitario. Con posterioridad, otras empresas, gobiernos y ONG se unieron a la iniciativa y muchas otras firmas han declarado públicamente que aplican los principios voluntarios en sus lugares de operación. Los principios voluntarios abarcan 3 componentes clave: evaluación de riesgo, donde las empresas deben evaluar los riesgos de seguridad y la posibilidad de que ocurran violaciones de los derechos humanos; seguridad pública, en las cuales las empresas deben interactuar con la seguridad pública, policía y fuerzas armadas, a fin de promover la protección de los derechos humanos; y servicios de seguridad privada, en la cual las empresas deben interactuar con servicios de seguridad privada, es decir, seguridad contratada, impulsando el respeto de los derechos humanos. El marco de los principios voluntarios se apoya en 3 pilares desarrollados por la ONU sobre empresas y derechos humanos, con el fin de aclarar las funciones y responsabilidades de los actores pertinentes en este campo. Proteger. Los gobiernos tienen el deber de proteger los derechos humanos. Las empresas deben ser conscientes de las responsabilidades de los gobiernos, ya que son parte esencial en la aplicación de los principios voluntarios. Respetar. Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. Fundamentalmente, esto implica ejercer la diligencia debida para evitar violar los derechos de otras personas. Y remediar. Para que las quejas puedan ser atendidas y resueltas en forma temprana y directa, las empresas deben establecer o participar en mecanismos de queja efectivos y operativos para las personas y comunidades que puedan verse perjudicadas. Los principios voluntarios ayudan a las empresas a través de llevar a cabo una evaluación integral, los derechos humanos de los riesgos asociados con la seguridad, participar adecuadamente en la seguridad pública y privada en las zonas propensas a conflictos, instituir derechos humanos proactivos y capacitación de las fuerzas de seguridad pública y privada, asegurando que el uso de la fuerza es proporcional y legal, y desarrollar sistemas para reportar e investigar las denuncias de abusos de derechos humanos. Muy bien, pues el video, más bien los 2 videos nos ayudan vamos a ver, perdón, si lo puedo eliminar acá. Perfecto.
a complementar este ejercicio de resumen que estamos haciendo. Y pues quiero retomar estos últimos 3 aspectos importantes que aportan estos principios voluntarios a las empresas precisamente para, pues para fortalecer su gestión. Y acá encontramos, por un lado, que los principios voluntarios le van a permitir o le permiten a las empresas, y recordemos por favor, como nos relatan los 2 videos de apoyo, cómo surgieron estos principios precisamente o particularmente para el sector extractivo, por abusos que se comenzaron a identificar, por la incapacidad reconocida de mantener la seguridad en algunos territorios para las fuerzas del Estado, y también por hacer presencia en estos escenarios o en estas zonas de alta conflictividad y de alto conflicto. Entonces, retomando estos 3 aspectos que les digo, me parece que vale la pena traer a la discusión. Encontramos que estos principios permiten, por un lado, evaluar integralmente los derechos humanos en los riesgos asociados con la seguridad. Y eso es una cosa que hemos estado revisando, que hemos realizado mucho énfasis, en la cual Omnitempus ha avanzado mucho, pero realmente para llegar y permear, contagiar toda la operación, es absolutamente necesario que ustedes tengan claridad sobre el tema y que ustedes tengan todo el compromiso de poder establecer esa relación y ese análisis que, como les decía al inicio, va mucho más allá del concepto de seguridad y se ubica en cómo los derechos humanos pueden estar allí implicados. Y ahí la pregunta es, detrás de cada actuación que yo realizo, detrás de cada práctica, de cada mensaje que dejo en territorio, de cada pequeño relacionamiento, bien sea con mi cliente, bien sea con las comunidades, bien sea con otros actores que estén en el territorio, tengo la lupa de estar identificando si eventualmente puede identificarse algún riesgo, no solamente de seguridad, sino sobre los derechos humanos. Y pues indudablemente eso es lo que le da sentido a esta insistencia en el proceso de capacitación sobre el tema de los principios voluntarios y de los derechos humanos. Un segundo aspecto es que estos principios le permiten hoy a las empresas definir unas rutas de actuación para participar adecuadamente en la seguridad pública y privada en las zonas propensas a conflicto. Este tema de coordinación, espero que este taller, pues digamos, lo puedan escuchar todas las personas, líderes, supervisores y de todos los roles de estas regiones, que indudablemente hay regiones que presentan mayores retos y que han sido reconocidos y tienen sus antecedentes históricos sobre zonas de conflicto, de conflictividad, y que siguen dejando unos retos altísimos incluso en esta transición de gobierno. Y es cómo hacemos para operar allí, para seguir garantizando unas condiciones en las que la operación de nuestros clientes pues efectivamente se pueda generar. Y un tercer aspecto que está asociada con participar proactivamente en el respeto de los derechos humanos, en la capacitación de las fuerzas de seguridad, tanto pública como privada. Y volvemos a insistir en que precisamente estos procesos de capacitación son una demanda de los clientes, son obligatoriedad. Y por eso es importante que ustedes tengan el pleno compromiso de cumplir con este estándar. Nos relataban los videos también en ese contexto y en ese inicio de la incapacidad para garantizar la seguridad, el incremento de denuncias, como en el año 2000 ese grupo de gobiernos, empresas y organizaciones no gubernamentales se sentaron a discutir para desarrollar ese conjunto de principios voluntarios de seguridad y derechos humanos, precisamente por la necesidad que estamos analizando en este momento. Y ese conjunto de principios voluntarios no son otra cosa que un código de conducta, una guía orientativa y práctica para que las empresas de los sectores extractivos y de energía, y pues aquí hablamos de todo lo que es el sector minero energético, que por cierto pues enfrenta altos retos, definiera para apoyar esa protección de los derechos humanos en esas áreas donde opera, precisamente pues en relación con estas políticas de seguridad,
Y allí también nos encontramos con que pues el objetivo fundamental de estos principios voluntarios es ayudar a las empresas extractivas a mantener la seguridad dentro de las operaciones. Lo más importante, no solamente a mantener la seguridad en las operaciones, sino dentro de un marco operativo de garantía de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por supuesto, en donde aplique, donde corresponda, porque estamos hablando a nivel internacional, a nivel mundial, donde también aplique el derecho internacional humanitario. Y pues aquí también se nos plantea otra reflexión que tiene que ver con esa situación que muchas veces nos encontramos en las áreas en donde hay operación y que está relacionada con una debilidad institucional marcada y con muchos otros aspectos sociales que también analizábamos en las matrices de riesgos. Son latentes y requieren de un proceso de atención. Esa aplicación de los principios voluntarios en todo este ejercicio desde el año 2000 pues han venido permitiendo identificar que son importantes para reducir esos tiempos de retraso en la producción, para construir ese relacionamiento social en el territorio, que es uno de los conceptos que se ha conocido como esa licencia social para operar, para evitar, primero, en términos de prevención, pero también para mitigar posibles escenarios de litigios derivados de malas prácticas en los territorios, para el componente reputacional, no solamente de nuestros clientes, sino también de Unitempus, y para generar esa confianza orientada a construir ese ambiente propicio para operar en entornos territoriales y empresariales muy concretos, muy complejos, y pues ahí hay una relación directa también con todo el tema de relacionamiento que hemos estado revisando, seguramente en algunas operaciones y en otros países, pues estemos hablando de situaciones distintas, pero para el caso colombiano estamos hablando pues de operaciones bastante complejas. Y tres aspectos no menos importantes, que es lo que resume qué es lo que aportan estos principios voluntarios, y el primero es que tiene que ver con esa evaluación del riesgo, y es que no es negociable que las empresas deban evaluar los riesgos de seguridad y la posibilidad de que ocurran violaciones a los derechos humanos. Muchas veces en los ejercicios de construcción de riesgos y en los talleres que hemos realizado decimos, no, eso no pasa acá, pero es que las matrices de riesgos no se realizan porque ya haya antecedentes de que ha pasado eso. En algunas situaciones sí es importante ese antecedente. Pero aunque no haya ocurrido, precisamente se identifican posibles situaciones o escenarios para considerar y entender y prever que existe una posibilidad de que ocurra una violación de algún derecho humano en alguna situación que se presente. Es una anticipación a entender qué es lo que pudiera presentarse. Segundo aspecto clave de estos principios es que precisamente las empresas, en este caso nuestros clientes, deben interactuar tanto con la seguridad pública a fin de promover esa protección de los derechos humanos, y pues allí también se requiere una coordinación, y por supuesto lo que tiene que ver con nosotros como sector de seguridad privada en esa interacción que se requiere, y énfasis importante en impulsando ese respeto a los derechos humanos. Y acá aprovecho para recordarles ese concepto de conducta empresarial responsable que nos lleva a entender que lo que nosotros hacemos como empresa prestadora del servicio de seguridad para una operación tiene unas implicaciones directas con unas responsabilidades específicas para nosotros como la empresa de seguridad, es decir, y también para nuestro cliente, es decir, hay una responsabilidad compartida, y el reto es llegar a que generemos tanta conciencia que haya claridad sobre ese efecto dominó, y es que todo lo que yo haga en el escenario de la prestación del servicio de seguridad para una operación tiene unas implicaciones para mi cliente y es mi responsabilidad. No somos aislados, hacemos parte de toda la cadena de valor de una empresa, así como nosotros también tenemos nuestros proveedores y esperamos una responsabilidad
y una actuación responsable que genere conciencia respecto a las consecuencias que podrían generarse por razón de alguna actuación. Y entendiendo este repaso tan importante sobre los principios voluntarios, quiero formularles esta pregunta sobre cuáles son esos principales riesgos de seguridad y derechos humanos que cada uno de ustedes identifica en el rol que desarrolla dentro de Omnitempus. Y sí los quiero invitar también de una manera muy directa a que ustedes generen la responsabilidad de tener claridad sobre estos temas, porque acá estamos en un espacio cerrado donde podemos discutirlo desde el punto de vista académico, desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista conceptual, pero deben estar ustedes absolutamente preparados para cualquier proceso de auditoría, para cualquier proceso de supervisión por parte de alguno de los clientes y también internamente que ustedes puedan tener total claridad y conocimiento sobre realmente qué significa un riesgo de seguridad con enfoque de derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos que podrían afectarse? Y ahí los quiero también invitar a que ustedes den ese recorrido por el módulo donde analizamos las matrices de riesgos y puedan poner la lupa muy directa, no solamente en la identificación de un riesgo de seguridad, sino cuáles son esos derechos humanos. Porque en ese proceso de identificación de posibles afectaciones sobre los derechos humanos todos tenemos responsabilidades y no estamos hablando solamente de los derechos fundamentales, no estamos hablando solamente del derecho a la vida, del derecho a la salud, del derecho al trabajo, del derecho a la educación. Estamos hablando de ese conjunto de derechos que hoy representa un bagaje amplísimo respecto a esas otras esferas que por conexidad también se pueden abarcar, se pueden afectar. Y vimos todo el tema de mujer y género, vimos todo el tema de discriminación, vimos todo el tema de relacionamiento y también este enfoque sobre esos derechos reconocidos constitucionalmente para grupos diferenciados que nos llevan a revisar con mucho detalle el tema. Vamos a cerrar esta primera parte del taller con este recorderis sobre estas pautas de conducta, que estas pautas de conducta es lo que nos dicen esos principios voluntarios que debemos considerar. Y el primero de ellos, y que está muy conectado con ese concepto de conducta empresarial responsable que les estaba recordando, es responsabilidad nuestra. Observar las políticas de la compañía contratante. Saber cuáles son sus apuestas, si existe una política que oriente mi práctica, qué es lo que esa empresa y ese cliente espera como conducta apropiada por parte del equipo de seguridad. Cómo me coordino con ese equipo también del cliente. Pero lo que sí es necesario dejar claro es que no es negociable que cada uno de ustedes deba observar esas políticas de la compañía contratante y también hemos insistido mucho en el hecho de que si ustedes tienen inquietudes puedan levantar la mano, puedan preguntar y puedan decir, tengo inquietud respecto a esto. En segundo lugar, los altos niveles técnicos y profesionales y eso implica la responsabilidad de seguirse capacitando en materia de derechos humanos, pero también de revisar estos temas con más detalle sobre el uso local de la fuerza y las armas de fuego. Ya hemos analizado también acá en conjunto con la participación de ustedes las características de cada uno de los servicios, si hay servicios armados, no armados, si hay servicios esporádicos que requieren armamento por parte de escoltas, y eso está muy conectado con las políticas de la compañía contratante. Si la política de mi compañía contratante es no tener servicios armados, pues por supuesto que nosotros nos sumamos a esto. Pero tampoco se desconoce que puedan presentarse servicios armados que también implican un reto diferente respecto al uso local de la fuerza. Y por eso también revisamos todo lo que tiene que ver con legítima defensa, sobre el uso local de la fuerza, armas de fuego. Y en esta revisión, pues la tercera pauta de conducta que nos dicen estos principios voluntarios es siempre y en todo momento obrar de manera lícita. Y esto no está desconectado de todo el protocolo de conflicto de intereses, del hecho de que somos la cara de una compañía en un territorio en que, por supuesto, cualquier actuación equivocada que podamos tener va a tener unas implicaciones también en materia de derechos humanos. Por otro lado, tener políticas relativas a la conducta apropiada, y recordemos que para este caso estuvimos revisando en los instrumentos vigentes para Omnitempus,
no solamente la política de derechos humanos de Omnitempus, la política del delator, sino también estuvimos revisando las reglas para la prestación del servicio de seguridad y ese manifiesto. Entonces, ahí la necesidad de seguir teniendo esa claridad y de pronto no incurrir en un error por desconocimiento. Continuamos con la quinta, que es registrar las acusaciones sobre el abuso de derechos humanos. Seguramente esta también la van a encontrar en varios de los casos que vamos a analizar, pero también para ese fin estuvimos revisando esta actualización en cuanto al proceso, el procedimiento de atención y gestión de peticiones, quejas y reclamos, y pues allí también una inclusión muy oportuna sobre abrir ese espacio para poder hacer un registro de posibles situaciones o afectaciones sobre los derechos humanos. Continuamos con la siguiente, que es limitarse a la prestación de servicios preventivos y defensivos, que puede parecer muy obvio, pero es una de las que más puede generar riesgo, precisamente porque no todas las situaciones son iguales y las operaciones no son planas, sino que van presentando unos retos en el día a día, pues que implican desarrollar la habilidad de poder actuar de manera oportuna en ese sentido. Asimismo, la confidencialidad en el manejo de la información, y los invito nuevamente a que revisen con mucho detalle estas pautas porque van a estar en algunos de los casos que vamos a analizar y que como lo vemos precisamente esas pautas de conducta nos llevan a este concepto sobre conducta empresarial responsable y, como les decía, significa que las empresas adoptan medidas para evitar y abordar los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales. Con respecto a los trabajadores, los derechos humanos, el medio ambiente, el cohecho, los consumidores y el gobierno corporativo. Esos otros actores o esas otras relaciones comerciales y esa cadena de suministro precisamente está representada en esa relación comercial y en ese servicio que presta Omnitempus, y por eso hacemos tanto énfasis en actuar de manera preventiva para poder abordar este componente con total tranquilidad de conocimiento respecto a las políticas del cliente. Vamos a hacer un pequeño receso en este momento del taller, que es nuestra primera parte, y vamos a retomar nuestra segunda parte con un rápido quiz de repaso respecto a los conceptos claves sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, para posteriormente avanzar con algunos de los casos que ustedes van a encontrar en la plataforma para desarrollar, y pues por supuesto aprovechar este espacio para aclarar algunas de las inquietudes que se pudieran presentar en ese análisis práctico. Muy bien, vamos a continuar con la segunda parte de nuestro taller. Y como les mencioné antes de esta corta pausa, vamos a hacer un rápido repaso sobre unos temas claves para entrar en complemento con nuestro repaso también sobre los principios voluntarios y en general sobre todos los temas que hemos abordado, a analizar y compartir algunos casos. Un concepto supremamente clave que hemos venido estudiando, revisando, y pues precisamente son los derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Y acá pues hay una pregunta muy clara respecto a si es falsa o verdadera esta afirmación, entendiendo que los derechos humanos son ese conjunto de facultades, prerrogativas y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo, sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, de cualquier otra índole, origen nacional, social o posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Por supuesto, acá nosotros tenemos clarísimo que es verdadero y que efectivamente los derechos humanos son ese conjunto de facultades y libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de serlo. En el desarrollo de nuestro módulo vimos
varios videos, reflexiones sobre muchas veces la dificultad de definir el concepto de los derechos humanos. Así que más que tener un concepto claro, lo que requerimos y lo importante es entender a qué nos referimos cuando hablamos de derechos humanos y también tener una posición muy abierta a entender que el tema de los derechos humanos también es un tema que está en constante desarrollo, que plantea nuevas reflexiones, pero sobre todo es necesario tener esa lectura preventiva de saber que cualquiera de nuestras actuaciones eventualmente puede tener un impacto, una afectación sobre esos derechos humanos. De todas maneras, este concepto sí nos lleva a hablar de unas condiciones de igualdad, independientemente de la condición social, de la opinión política, y hablar de unos básicos y unos mínimos que todos tenemos y a los que todos debemos acceder por el solo hecho de ser seres humanos, independientemente, es decir, sin hacer alusión a esta distinción de estos factores sociales o políticos o culturales. Estuvimos nosotros también revisando con mucho detalle qué es el derecho internacional humanitario. Y acá encontramos tres opciones. Es el conjunto de normas internacionales, convencionales o consuetudinarias destinadas a resolver los problemas causados directamente por los conflictos armados internacionales y protege a las personas y los bienes que puedan ser afectados por un conflicto armado, limitando el derecho de las partes a elegir los métodos y medios para hacer la guerra. Encontramos acá esta primera opción. Luego vamos a encontrar la opción B, que nos plantea que es el conjunto de derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, cualquier otra condición. Y finalmente encontramos la opción C, que nos dice que es el proceso para la toma de decisiones que permite a las empresas identificar, prevenir y atenuar los impactos negativos o reales. Parte del objetivo de retomar estas preguntas que en algún momento fueron planteadas a ustedes y que pudieron generar alguna inquietud es precisamente reforzar y con total certeza y claridad podemos decir hoy que el derecho internacional humanitario es ese conjunto de normas internacionales destinadas a resolver los problemas causados directamente por conflictos armados, nacionales o internacionales, cuyo objetivo es proteger a las personas y a los bienes que puedan ser afectados. En ese análisis, ¿por qué diríamos que no es la B? Y la respuesta o la retroalimentación a este ejercicio que en algún momento ustedes encontraron en sus evaluaciones es precisamente que la B es el concepto de derechos humanos que acabamos de revisar. Y fíjense la importancia de tener claridad sobre cómo explicar y diferenciar qué es cada uno de los conceptos que son de interés para nosotros. Y finalmente, ¿por qué vamos a decir que la C tampoco es la opción correcta? Y la razón es que esta definición que nos plantean acá como el proceso para la toma de decisiones que permite a las empresas identificar, prevenir y atenuar los impactos negativos reales o potenciales de sus actividades, es precisamente ese ejercicio de análisis de riesgos que venimos hablando que es necesario hacer y que además es uno de los mínimos que nos plantea los principios voluntarios y que todo el ejercicio de debida diligencia imponen hoy como una necesidad y como un factor que no puede ser negociado. Al inicio de nuestro taller veíamos estas opciones o estas precisiones respecto a los servicios que presta el sector de seguridad y vigilancia privada. Y encontrábamos que íbamos a hacer este ejercicio, son un complemento de la actividad del Estado y nos aclaran que está sujeto a la Constitución, a la ley, a los convenios internacionales. La segunda opción es que no reemplaza la actividad de defensa y seguridad por parte de la fuerza pública. En este caso, como tengo las opciones de contestar una por una, de analizarla, puedo elegir varias opciones o solo una. En la opción C encontramos que solo pueden ser prestados por las personas previamente autorizadas por el gobierno nacional, y en la opción D que los servicios de vigilancia y seguridad privada prestados por particulares deben sujetarse a lo establecido en la Constitución. En este caso ya nos ha quedado claro que son todas las anteriores y que estos aspectos
debemos tenerlos absolutamente claro en cuanto a su carácter de complementariedad, en cuanto a que al ser complementarios no reemplazan ninguna actividad de defensa y seguridad que le corresponde específicamente a la fuerza pública, y en cuanto a que cualquier persona, empresa, que preste ese servicio debe estar autorizada por el gobierno nacional, y por eso también revisábamos en nuestros talleres el rol de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y por supuesto que esos servicios de vigilancia prestados por particulares deben sujetarse a lo establecido en estos límites constitucionales. Y precisamente el objetivo de este ejercicio es refrescar esos temas que hemos visto, que ustedes se vayan con unos conceptos mucho más frescos, mucho más claros, y que puedan continuar en ese análisis constante. Aquí vamos a encontrar un tema clave que les decía al principio, que tiene que ver con qué es ese principio de exclusividad de la fuerza pública, y por eso también en nuestra anterior quiz, pues mirábamos que la prestación del servicio de seguridad privada no reemplaza la actividad de defensa y de seguridad del Estado y que es complementaria. Entonces, si nos vamos a analizar qué es ese principio de exclusividad de la fuerza pública, vamos a encontrar que existen funciones y facultades que no pueden ser atribuidas en ningún caso a los particulares, tal como ocurre con los casos de defensa de la comunidad, con el restablecimiento del orden público y con labores de inteligencia o patrullaje. Es decir, que es verdadera, totalmente verdadera esta afirmación. Es exclusivo de la fuerza pública atender estas situaciones, y por supuesto todo lo que tiene que ver con defensa de la comunidad, con restablecimiento del orden público, labores de inteligencia o patrullaje, no corresponde al sector de seguridad privada. Entonces, seguimos avanzando en esa precisión de estos aspectos. Y el segundo concepto que veíamos que era necesario tener claro es ese principio de distinción según lo que establece el derecho internacional humanitario. Aquí vamos a encontrar dos opciones. La primera, que los particulares, incluido el personal de vigilancia y seguridad privada, no debe ni puede ejecutar acciones propias de la fuerza pública, de tal suerte que no sea confundido o tomado como personal combatiente. Y en segundo lugar, que este principio solo será efectivo en la medida que se respeten las limitaciones de dicho personal en cuanto a la imposibilidad legal de ejecutar acciones propias de las fuerzas militares y la Policía Nacional. Entonces, fíjense que esto cobra sentido cuando analizamos también nuestra pregunta anterior respecto a el carácter de exclusividad, al carácter complementario, y en ese sentido vamos a encontrar que las dos opciones son las correctas y que esto nos lleva a reforzar ese concepto de exclusividad, ese concepto de complementariedad, pero también ese principio de distinción. Y es precisamente que en el evento, en el escenario en que se presente una situación de conflicto armado, haya total claridad sobre la distinción entre la fuerza pública y las fuerzas de seguridad privada que eventualmente pues puedan hacer presencia allí en estos territorios de operación. En cuanto a estos entornos complejos, en cuanto a la conflictividad social, no solamente en cuanto a los antecedentes o posibles situaciones de orden público, nosotros estuvimos revisando con mucho detalle algunas de las situaciones y características que determinan el entorno de nuestros territorios de operación, y allí encontrábamos el concepto de conflictividad social asociado específicamente con el sector minero energético. Si leyéramos estos tres conceptos o estas tres opciones para definir a qué se refiere la conflictividad social, encontramos por un lado que la dinámica de los conflictos que se generan en los territorios de operación del sector de minería, asociados principalmente a la relación entre las comunidades o distintos actores del territorio. Y acá voy a aprovechar para hacer mucho énfasis entre estas partes, comunidades, otros actores del territorio, las empresas. En este caso estamos viendo el ejemplo de minería, pero esto aplica para todo el sector minero energético y en general para cualquier sector que, pues digamos, tenga estas características de complejidad y donde nosotros estamos prestando nuestro servicio.
En ese sentido, la conflictividad es el producto de esos conflictos o situaciones que no han logrado resolverse de fondo y continúan reproduciendo o alimentando nuevos conflictos. La segunda opción que tenemos es un conjunto de derechos inherentes a todos los seres humanos. Ya de entrada vamos a descartar esta, que sabemos que está relacionada con la claridad que ya tenemos de nuestros conceptos y que no está asociada con lo que tiene que ver con la conflictividad social. Entonces, sino por el contrario con ese concepto de derechos humanos. Y finalmente encontramos la opción B, perdón, la C, como el proceso para la toma de decisiones que permita a las empresas identificar, prevenir y atenuar los impactos, que nos ayuda para reforzar que ya tenemos claro que hace referencia precisamente esta definición a lo que significa todo el proceso para la gestión e identificación de riesgos. Entonces, esa conflictividad social es esa dinámica que se genera en nuestros sectores de operación en los territorios, en este caso los sectores extractivos entre las comunidades, esos actores y las empresas para las cuales nosotros prestamos nuestro servicio. ¿Qué es lo más importante acá? Lo más importante es reconocer que nosotros estamos en ese entorno. Y en ese sentido, nuestra definición de conflictividad social pues ya nos ubica inmersos en esa realidad. Y es que al existir un conflicto entre las comunidades, entre todos estos actores o stakeholders, como los sabemos que los llamamos, y las empresas del sector, pues no estamos exentos de aparecer también allí en esta dinámica y en esta realidad. Y al estar en estos conflictos con alta conflictividad, pues tampoco estamos exentos de en algún momento ubicarnos como parte del conflicto o de posiblemente hacer parte de alguna situación que pueda tener alguna implicación negativa para alguno de los actores y en la cual nosotros, por desconocimiento o simplemente por una actuación reactiva o caliente, como se denomina usualmente cuando no tenemos la posibilidad de sentarnos a planear cómo intervenir, sino cuando nos vemos enfrentados a reaccionar a alguna situación en estos territorios. Y no menos importante en este repaso es el proceso que vimos, el concepto sobre protesta pacífica, que hace parte de esa realidad que nos acompaña en nuestros territorios. Vivimos el paro nacional hace ya más de un año y en el día a día, ustedes que están en sus operaciones y aquellos que trabajamos con el sector extractivo o el sector minero energético, pues nos damos cuenta de que es un pan, es el pan de cada día en términos coloquiales, en el sentido en que bloqueos o manifestaciones, y acá por eso también es necesario poder tener esta diferenciación entre lo que es una protesta pacífica reconocida constitucionalmente y lo que es una situación de bloqueo o vía de hecho. Y por eso acá encontramos estas tres opciones para identificar lo que es una protesta pacífica entendida como un derecho fundamental reconocido en la Constitución y lo que se traduce como una práctica no adecuada, que muchas veces se presenta en los territorios de nuestra operación y que se utiliza como bien sea un mecanismo de presión o de insistencia para algunas solicitudes que pues también puede ser provocada por alguna mala práctica, por alguna inconformidad de la comunidad y que deriva en una vía de hecho. Entonces acá encontramos tres opciones. La primera de ellas es que la protesta pacífica es una expresión legítima de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión, libertad de conciencia y oposición a la participación. Nuestra segunda opción es una situación en la que se lleva a cabo algún tipo que afecte el normal desarrollo de las operaciones de las compañías, en este caso nuestros clientes, pues que muchas veces afecta directamente también nuestra operación y que puede ser entendida como bloqueo de vía, prohibición de ingreso a los campos de operación
y que viene acompañada eventualmente de algún conjunto, una serie de exigencias hacia las compañías y que en algunos casos no corresponde necesariamente o no es responsabilidad de la compañía atender esa solicitud. ¿Con qué tipo de situaciones puede estar asociada esta acción de protesta, prohibición o vía de hecho? Muchas veces con la ausencia de Estado, de una institucionalidad fuerte en el territorio, de unas necesidades de las comunidades o los actores que están allí que no han sido atendidas, y al ver como uno de los actores fundamentales a la empresa, pues hay una solicitud directa de intervención. Y finalmente, acá encontramos la opción de la suspensión total o parcial de las actividades por parte de los trabajadores de las instalaciones de la empresa. Entonces, fíjense que poner estos tres conceptos acá en clave de pregunta para generar algún tipo de confusión nos ayuda también a diferenciar muy bien nuestros conceptos. Primero que todo, vamos a decir que la opción B no es la correcta. ¿Por qué razón? Precisamente porque este concepto de una situación en la que se lleva a cabo algún tipo de acción que afecte el normal desarrollo de las operaciones de las compañías, bloqueos, vías de hecho, prohibiciones, de entrada nos está diciendo que es precisamente un bloqueo o una vía de hecho, básicamente. Es lo que entendemos como una vía de hecho, que nada tiene que ver con una acción concreta de protesta pacífica que debe tener pues todo un debido proceso y que está enmarcada en un reconocimiento constitucional. Entonces la primera que vamos a descartar es precisamente esta, porque acá estamos hablando de una vía de hecho, que tiene unas implicaciones también y unas consecuencias en términos legales. Por tanto, puede haber una afectación sobre bienes privados y en todo caso está por fuera de lo que realmente es una protesta pacífica. Y en segundo lugar, vamos a descartar nuestra opción C, precisamente porque este concepto asociado a la definición de la suspensión total o parcial de actividades por parte de trabajadores dentro de las instalaciones de la empresa es lo que se conoce como un paro de actividades, que es cuando un grupo de trabajadores internamente se ponen de acuerdo y dicen como mecanismo de presión vamos a hacer un cese o un pare de actividades. Y en ese sentido pues vamos a encontrar que nuestra respuesta correcta es la A y que la protesta pacífica es una expresión legítima de los derechos de reunión, manifestación pública y pacífica, libertad de asociación, libre circulación, libre expresión y libertad de conciencia. Y por eso veíamos en nuestros talleres que efectivamente la protesta pacífica reúne o condensa varios derechos humanos y así lo vemos en su definición. Y para complementar lo que es la protesta pacífica, pues encontramos que en el artículo 37 de la Constitución se establece que toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente y que solo la ley podrá establecer de manera expresa en los cuales se podrá limitar este ejercicio. En ese sentido, nuestra afirmación es verdadera. Aquí es muy importante que ustedes no pierdan de vista como estas confusiones que podrían presentarse en torno a una protesta pacífica, una vía de hecho, porque en todo caso, aunque la protesta pacífica esté reconocida constitucionalmente, sea un derecho, y las vías de hecho no, y sean entendidas como una actuación negativa que puede generar algunos daños para incluso los bienes que ustedes están protegiendo, pues en ninguno de los dos casos puede haber una intervención por parte del equipo de seguridad. Ahí es importante hacer un llamado a la claridad, a entender qué es lo que sucede y a que las personas responsables puedan convocar a las autoridades competentes para poder atender la situación. Y vamos a ver acá un ejemplo para que a ustedes les quede la reflexión respecto a si estamos hablando de una protesta pacífica, si estamos hablando de una vía de hecho, pero sobre todo cuál podría ser el rol del equipo de seguridad en esta situación para que pues ya en la plataforma ustedes también tengan más elementos para participar respecto a los casos que vamos a compartir. Entonces voy a ver si puedo proyectar el video que veo que tengo acá
una dificultad para volver a salirme de la herramienta que estamos utilizando. A ver si por acá lo puedo hacer. Permítanme un momento y ya miramos cómo podemos volver al modo de proyectar. Muy bien. Acá ya podemos tener la opción. Entonces vamos a ver rápidamente este video, que algunos de ustedes ya lo conocen y que es una situación real del sector de hidrocarburos. ¿Usted está buscando una residencia permanente para los Estados Unidos y migrar con su familia? El alcalde de Aguachica, Robinson Manosalva, mostró su descontento por el desconocimiento a la mano de obra local por parte de la empresa de hidrocarburos Parex. Por eso hizo presencia en el bloqueo que adelantan ciudadanos en el Pozo Cayena. Siempre he defendido porque esta mafia hay que acabarlas. Esta sinvergüenzura hay que acabarla. Aquí no podemos seguir más tolerando que las petroleras tengan su negocio con aquellas maquinarias que se han beneficiado del pueblo y el pueblo sigue sin empleo, sigue con sus necesidades y no lo vamos a permitir como alcalde hijo del pueblo y alcalde social. Y aquí está la lucha. ¿Cuál es el mensaje que dice de garantías para la mano de los de Aguachica? Vamos a entrar a revisar a quién le pertenece verdaderamente este petróleo, este pozo petrolero y que verdaderamente qué es lo que hace parte de nuestro municipio y qué es lo que le pertenece a Río de Oro. Pero ya tenemos que acabar ese cuentico que siempre las mismas empresas, siempre lo mismo con las mismas, llevándose la plata que es del pueblo y hasta los recursos y las regalías que nos pertenecen. Líderes de la protesta aseguran que pese a las mesas de concertación, la empresa no ha cumplido con los acuerdos. Como lo puede ver, Rodríguez, esta es la problemática de siempre. Tenemos que llegar a las vías de hecho, a la docencia de actividades, para poder ser escuchados por las operadoras de hidrocarburos, en este caso Parex, que hacen caso omiso a un acuerdo que hicimos el martes 29 de septiembre con el enlace en presencia del enlace municipal, la personería municipal de Aguachica. En este momento paso a seguir, estamos requiriendo que por parte del Ministerio de Minas y Energía, ya que por medio de ellos están claros unos decretos que lo avalan al respaldo de la ley de hidrocarburos y queremos que por parte de ellos se haga legalidad dentro de la participación de este pozo en el municipio de Aguachica y Río de Oro, que haya la transparencia del decreto 1493. El enlace de hidrocarburos de Aguachica dijo que lo importante era definir técnicamente a qué municipio pertenecen los terrenos donde se hace la exploración y explotación. Lo que estamos haciendo en este momento es buscando la participación de bienes y servicios en este pozo, que es el Pozo Cayena, que realmente nos está separando es unos metros del municipio de Río de Oro, pero estamos en este momento mirando georreferenciación, estamos mirando posición del pozo, estamos verificando de que realmente los bienes y servicios, si pertenecen a Río de Oro, que sean compartidos porque estamos en la zona de influencia de acuerdo al plan de manejo ambiental y de acuerdo a la licencia ambiental que hay en este momento. Si la georreferenciación de acuerdo al Agustín Codazzi sale que el pozo está en terrenos de Aguachica, entonces ya sería un tema más aparte de que se solucionaría más adelante. El funcionario municipal señaló que la empresa Parex no ha sido seria en el cumplimiento de los acuerdos y que es indolente. Parex es indolente ante esta situación. Parex es una empresa que le echa prácticamente la pelota a su operador, que es Top Drilling, y no se apersona completamente del sentido social que debe tener hacia las comunidades. Ya cuando la comunidad se manifiesta, cuando las comunidades ven y que no hay respuesta por parte de las empresas, entonces donde la empresa ya viene a dialogar y donde va a tener un sentido, entre comillas, de solidaridad, pero realmente no son en ningún momento solidarias ni sentido social hacia lo que la comunidad está pidiendo. La personera municipal también ha participado de los encuentros entre comunidad, administración y empresa y ha hecho presencia en los bloqueos. Ya hemos realizado varios oficios, como es a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, también a la ANLA, y seguiremos oficiando a todos los entes nacionales para que nos den una respuesta y nos ayuden a defender a nuestra gente. Pese a la mesa de concertación adelantada hace un par de días en Aguachica, la comunidad exige el cumplimiento real de los acuerdos. Ya llegó la Bonomanía Sense, el nuevo concurso de Sense Grupo EPM en el que podrás participar por uno de los 150 bonos de 300. Vimos acá un ejemplo claro de una situación de protesta social que pudiera presentarse
Y pues allí la pregunta de fondo es, en esta situación, sobre todo para las personas que en el desarrollo de su rol no se han visto enfrentados o digamos no han vivido una situación concreta, sé que hay operaciones que sí, y como les digo, pues habrá territorios que son más complejos de otros, pero en todo caso, pues aquí se requiere también un conocimiento claro sobre cuál es esa forma adecuada de proceder, cómo activar los protocolos de gestión y atención, cuáles son las autoridades competentes y cómo mantener ese enfoque preventivo con situaciones que en el día a día pues se pueden presentar en los territorios. Y en este mismo sentido de conversar y de dejar también la reflexión respecto al impacto y establecer la diferencia entre un bloqueo y una protesta pacífica que debería ser plenamente organizada y evitar afectaciones también a terceros. Vemos acá uno de los titulares que nos deja la reflexión sobre lo que han generado en su momento los bloqueos y la falta en las protestas sociales en Cerrejón. Pues acá estamos trayendo un caso más concreto del sector minero, pero nos ayuda mucho a entender pues cómo también este tipo de situaciones tiene unas implicaciones muy concretas y cómo pues el país también y otras personas pues se han visto muy afectadas respecto a este bloqueo que se presentó en el año del 2021. Y esto para mostrar cómo pues estas situaciones de conflictividad social, como les decía, afectan no solamente a nuestro cliente, sino también a nosotros que estamos en medio de la operación y que también pues nos lleva a una reflexión sobre afectaciones que también puede estar teniendo el sector de seguridad privada al verse afectado el sector minero energético y también para entender que esa diferencia, como les digo, entre una protesta pacífica y una vía de hecho que incluye o abarca lo que es también un bloqueo, una obstrucción de una vía, o incluso situaciones violentas, pues pueden tener unas afectaciones muy concretas en términos económicos y también sobre las personas. Van a encontrar ustedes un caso muy emblemático que varios de ustedes ya conocerán respecto respecto a una de las operaciones relacionada con la toma de una de las áreas de operación, de los puntos de operación de uno de los clientes y pues sobre las afectaciones que esto generó, pero también sobre los aprendizajes en términos de lecciones aprendidas, diría yo, más positivas, puesto que hubo una actuación adecuada, pero que sí ayuda mucho como análisis de caso para las personas que no han tenido la oportunidad de verse allí enfrentadas, pues deben atenderlo. Entonces, pues la invitación es a que ustedes se apoyen en todo el material de todos los talleres anteriores para poder analizar estos casos. Acá simplemente yo quiero señalar algunos de los temas claves que aquí estamos analizando la situación de afectación a una persona de la empresa que pues es homosexual, es gay, y quizás por desconocimiento por parte de todos sus compañeros, por desconocimiento en su momento sobre lo que significa el derecho a la no discriminación, sobre lo que son los derechos de la población LGBTIQ, o sencillamente por un mal manejo en el lenguaje, pues terminan en una situación. Entonces, para que lo tengan presente, pues este caso tiene el propósito de analizarse desde ese punto de vista. Por eso estamos preguntando sobre los derechos humanos que pueden verse afectados, precisamente porque en el desarrollo de todo nuestro ciclo hemos hecho ese recorrido por esa mirada sobre el enfoque de género y sobre los retos que nos plantea el relacionamiento adecuado con la población LGBTQ en los escenarios corporativos. En otro de los casos, ustedes van a tener la oportunidad de analizar un caso de posible acoso sobre una mujer
y acá la invitación es a que ustedes puedan analizar este caso desde todo o considerando todos los aspectos que hemos venido analizando, sobre todo en nuestro último taller, y efectivamente determinar si para ustedes esto constituye una situación de acoso y cuál sería el manejo que le darían desde distintos puntos de vista, cuál es el procedimiento que ustedes consideran debería seguirse, teniendo en cuenta que también socializamos los protocolos que tiene establecidos la compañía para denunciar posibles casos de violación de derechos humanos, y también cómo leen ustedes la posibilidad o el hecho de que hoy estos sean temas que ya se pueden conversar y cómo la compañía también está dando un salto a hacer mucho énfasis en estos casos para de manera preventiva actuar y evitar, por supuesto, que se constituyan en afectaciones concretas. En el siguiente caso, ustedes van a tener la oportunidad de analizar y traer a la reflexión el componente práctico de uno de los aspectos que establece el Código Internacional de Conducta para los Proveedores de Servicios de Seguridad Privada, el ICOCA, como su sigla lo indica, en este caso en español, que establece pues unos mínimos y unas pautas, pero una de esas tiene que ver con el respeto a las diferentes culturas con las que entran en contacto. Entonces aquí ustedes van a encontrar una descripción de una situación y pues deberán ustedes compartir si ustedes consideran que esto ha sido una mala práctica, cuáles consideran que fue el error cometido y qué harían ustedes en este caso ya con la claridad normativa y conceptual que ustedes manejan después de que hayamos hecho durante todo este recorrido pues esta revisión de todos estos temas. Y posteriormente van a encontrar también un caso que pues plantea un aspecto muy importante sobre el relacionamiento y sobre cuál es la manera adecuada de operación en un territorio con alta complejidad, con antecedentes de conflicto armado y sobre todo con presencia de grupos étnicos. Y aquí hay una particularidad y hay un reto muchísimo mayor de incurrir en afectaciones por desconocimiento, pero precisamente por eso ustedes han recibido toda la información para poder hacer las recomendaciones y digamos en ese diálogo entre los distintos roles tener muy claro que no es negociable no realizar una evaluación de riesgos y como lo dice este caso hipotético, en este caso la compañía de nuestro ejemplo decidió no realizar una evaluación de riesgos. Entonces el objetivo es que ustedes puedan poner acá en práctica todos los conceptos que vimos sobre la evaluación de riesgos y las implicaciones que esto también podría tener en materia de debida diligencia, es decir, tomar la decisión de no hacerlo. Y pues también van a encontrar la posibilidad de analizar en una descripción de un riesgo realmente cómo pueden identificar el titular de derecho con riesgo de afectación, el derecho humano que se puede afectar, el potencial efecto de ese riesgo y las actividades de control que ustedes propondrían en unos ejemplos de riesgos que además son reales para algunas de las operaciones. Van a encontrar dos casos relacionados con este tema y este es el caso que les mencionaba que hemos analizado en anteriores procesos, en anteriores espacios, pero vamos a volver a traerlo. En este caso vamos a hablar en general de un sector extractivo para que ustedes analicen realmente de cara a los principios voluntarios cuál debió ser pues la actuación correcta. Entonces van a encontrar ustedes en la plataforma los casos para que puedan participar, puedan analizar, discutir con sus compañeros y realmente complementar como toda esta parte de teoría, de análisis, de normas, de estándares, con una reflexión mucho más práctica, no sin decir que lo hemos hecho en el desarrollo de los talleres, pero que este tiene un poco más la intención de hacer un cierre que les permita a ustedes también analizar estos conceptos. Así que con este taller pues daríamos cierre a nuestro ciclo de capacitación del 2022. Queremos agradecerles por su disposición, su participación, por los aportes que han realizado durante todo el desarrollo de este proceso y pues estaremos muy atentos a poder tener nuevos espacios de actualización para que ustedes puedan seguir desarrollando estos estándares de alto entrenamiento y alta capacidad para atender estos temas.
Muchísimas gracias y pues también a través del Departamento de Capacitación quedaremos atentos a cualquier inquietud.